Esto que estamos escuchando es el audio de uno de los nuevos spots de televisión de la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial. En esta 8ª Semana Nacional de la Seguridad Vial, que se celebra hasta el sábado próximo, la UNASEV elaboró anuncios que muestran sin filtro choques y atropellamientos reales ocurridos en las calles de Montevideo. Además, en distintos puntos de la ciudad se han colocado vehículos destrozados con la leyenda "Cortemos esto", que es justamente el lema de esta campaña. Una campaña cuya crudeza no pasó desapercibida, incluso tuvo repercusiones fuera de nuestro país. Ayer abordábamos esta campaña y la discutíamos en la mesa de En Perspectiva. Hoy, sobre la campaña y sobre el tema de fondo, vamos a charlar en nuestra entrevista con el presidente de la UNASEV, Gerardo Barrios. Doctor Barrios, buen día, gracias por acompañarnos. No, un gusto estar acá contigo. Se hicieron notar, esta vez, quizás más que otras, la UNASEV provocó un impacto fuerte. ¿Por qué se decidió hacer una campaña de este tipo? Bueno, nosotros, es cierto, hemos cambiado el perfil de las campañas y de la comunicación social en algún aspecto, vinculado al hecho de que es necesario también mostrar las cosas que pasan, pero mostrar las cosas que habitualmente no vemos, porque estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación la colisión, los autos destruidos, pero no vemos qué es lo que llevó a esa situación. Y esto apunta a que la gente mire qué es lo que pasa, y en esos videos es muy claro que lo que pasa es que hay normas que no se respetan y después se ocasiona, digamos, el daño a las víctimas, y que en definitiva apunta precisamente a establecer esta polémica, ¿no? La UNASEV tuvo a su favor todo el sistema de cámaras de videovigilancia que ha ido creciendo en Montevideo, que en principio está previsto para la delincuencia, pero también, claro, sirve para esto otro, para verificar de qué manera se conduce, de qué manera se violan o no se violan las reglas de tránsito, de qué manera se generó un determinado siniestro. Exacto, eso nosotros ya lo veníamos conversando con el Ministerio del Interior, sí, aparte articulando con las distintas intendencias, donde hay videovigilancia, utilizar esa vigilancia para también el tránsito, pues en definitiva, digamos, los componentes de la seguridad pública tienen mucho que ver también con la seguridad vial, ¿no? Quienes están siguiendo esta entrevista en nuestro sitio en internet, en la emisión en video, están viendo en este momento los spots de televisión que estamos comentando. Son tremendos, ¿no? Ahora, sí, por ejemplo, está corriendo el que registra cuando un automóvil que cruza con luz roja se lleva puesta a una moto, por supuesto con su conductor, y el conductor queda tirado, además, revolcándose. No está el sonido, no se escucha la queja, no se escucha probablemente el llanto de esa persona, pero con lo que se ve nomás ya es suficiente para que el público se haga una idea de lo monstruoso de ese momento, ¿no? Sí, claro. Y ahí me surge una pregunta que aparecía ayer en la mesa. ¿La UNASEV pidió autorización a las familias de las víctimas de los siniestros para emitir estas imágenes? Nosotros lo que hicimos fue coordinarlo con el Centro de Comando Unificado 911 del Ministerio del Interior, y a través de las áreas jurídicas, dar el aval para que esto se transforme en un video. Y bueno, en definitiva se cumplieron todos esos requisitos y esas normas en la medida que son hechos en la vía pública, y que bueno, que en definitiva no es muy diferente a lo que vemos en los noticieros centrales de televisión. Ayer nomás veíamos en el corredor Garzón como 3 o 4 vehículos habían colisionado, y veíamos también los lesionados con sangre en sus camisas. Es decir, no es muy distinto a eso, no es muy distinto tampoco a cuando los delincuentes entran en un comercio y agreden, digamos, o a los comerciantes o, digamos, al público que está allí. Entonces, y esto no le agrega más ni le quita más, digamos, a las situaciones que vivimos en las vías públicas, que tienen sí componentes diferentes, y que bueno, que a eso se trata, ¿no? Sí, pero ayer la inquietud que aparecía durante el debate era las familias, ¿no? Las familias de las víctimas, ¿no? Supongamos que quien aparece mostrado en uno de esos choques murió. ¿Ustedes se imaginan cómo puede encontrarse, no sé, la madre
el esposo de esa víctima, viendo que en las pantallas se pasa una y otra vez el momento en que su ser querido murió y murió de esa manera tan violenta? Sí, la inmensa mayoría, digamos, de las víctimas, primero que no se identifica ninguna allí. Uno puede decir, bueno, pero los familiares seguramente reconozcan la esquina y qué sé yo. La inmensa mayoría de los familiares, y eso nosotros tenemos una red de víctimas que precisa víctimas y familiares, digamos, están totalmente de acuerdo con que ese hecho puntual que tanto daño causó sirva para cambiar algunas cabezas, digamos, para cambiar algunas percepciones del riesgo que implica estar en las vías públicas. De hecho, hay ahora estas cosas que ustedes ven, como los autos chocados, están en todo el país. Digamos, y por ejemplo, en el caso de Flores... Porque esa es la otra parte de la campaña, ¿no? Claro. Los vehículos destrozados por choques o por siniestros de tránsito, se colocan en lugares de alta visibilidad. Sí, sí. Uno de esos vehículos está en Flores, digamos, y es un vehículo que participó, digamos, de un siniestro de tránsito donde murió un gurí, y la familia estuvo de acuerdo en colocar ese auto también como señal, para evitar que a otros le pase estas cosas, ¿no? Otra punta que se discutía ayer en la mesa de En Perspectiva, Teresa Herrera, que es socióloga y se ha especializado en comunicación, planteaba que en algunos casos las campañas de este tipo, así tan frontales, tan crudas, generan anticuerpos, que las personas que las están viendo cambian de canal o cierran la pestaña de su computadora para no seguir viendo un mensaje que les resulta demasiado fuerte, ¿no? ¿Ustedes consideran ese posible efecto? Ese efecto está, nosotros tuvimos, a ver, porque esto uno tiene que poner en la balanza, digamos, bueno, cuál es el resultado esperado de una campaña de este tipo. ¿Y por qué hacer una campaña de este tipo? El año pasado, a través del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial en Buenos Aires, se realizó un foro de discusión sobre la comunicación social de este problema, donde participaron los países de América, más Europa. Digamos, y ahí es muy claro, los expertos en la materia de comunicación de la seguridad vial, porque tiene todo ese título, establecen claramente que las campañas, para ser exitosas y complementar otras acciones que son fundamentales, tienen que ser abarcativos de todos los problemas y en determinado momento tienen que mostrar exactamente la realidad, si no escondemos una realidad que es una catástrofe. Yo digo, es una forma también de salir del planteo que, por ejemplo, nosotros hacemos de que esto es una emergencia nacional, digamos, en cuanto a la cantidad de heridos y lesionados, a mostrar claramente qué es lo que pasa y por qué pasa. Y eso es muy ilustrativo en el sentido de decir que, bueno, las campañas europeas, por ejemplo, cualquiera que entre a Internet va a poder ver en los países que incluso, digamos, tienen 4 o 5 veces menos fallecidos que nosotros, que tienen distintos componentes al paso del año en una campaña. Y un componente que no se ha abandonado en los últimos 20 o 30 años es la visión directa de lo que ocurre cuando un siniestro de tránsito ocasiona lesionados. Un par de preguntas más sobre estos spots. Un oyente ayer hacía notar que si estos spots se pasan en televisión en horario central, por ejemplo, en el horario de protección al menor, están violando la ley, la nueva ley, la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Sí, porque en el artículo 32 se señala que en el horario de 6 de la mañana a 10 de la noche se prohíbe emitir imágenes con violencia excesiva, entendida como violencia explícita utilizada de forma desmesurada o reiterada, en especial si tiene resultados manifiestos de lesiones y muerte de personas y otros seres vivos. ¿Ustedes tuvieron en cuenta este detalle? Sí, sí, tanto así que, digamos, esto no es una campaña contratada en los medios que sale a determinadas horas. Estos son videos que circulan en las redes sociales, que los ve quien quiere, digamos, y que bueno, y que los medios de comunicación lo toman o no lo toman, y las personas lo miran o no lo miran. Eso pasa con todas las cosas. Ahora yo digo... Ese detalle es interesante también agregarlo, porque había algún oyente que preguntaba cuánto cuesta esta campaña, cuánto cuesta pautar esta campaña. Nada, no se está pautando. 0 pesos. Estos son videos que la UNACEF ha colocado a disposición del público en Internet, en las redes sociales, en su propio sitio, en la web, y que, bueno, después los medios resuelven si toman o no toman. Exacto. O sea, un poco la idea es esa, es decir, bueno, yo creo que logramos el efecto de decir, bueno, hoy estamos, o en esta semana todos estamos discutiendo componentes de la campaña, está muy bien, digamos, porque en definitiva es seguir tratando este tema con la jerarquía que tiene. En todo caso serán los medios quienes deberán tomar los recaudos por el lado de lo que dice
Exacto, la ley de pero servicio de vuelvo a comunicación insistir con lo audiovisual. mismo. ¿Cuántas veces lo pasan o no lo pasan y en qué horario? Vuelvo a insistir con lo mismo. Eso es lo que decir, dice usted. La violencia que uno ve en los medios de comunicación, digamos, producto de una sociedad que ha cambiado, no es muy diferente, digamos, a lo que vemos en estos videos. El robo de un comercio, la agresión a una persona, las colisiones vehiculares, como la que vimos ayer en el corredor Garzón, con lesionados ensangrentados que no se ven en estos videos, es tan violento como eso, ¿no? Para redondear esta primera parte de la entrevista, doctor Barrios, que estamos entrando en los spots, en estas piezas de video que ustedes han puesto a disposición del público, le paso otro mensaje de un oyente, Nelson, que decía ayer: la gravedad de un accidente comienza a partir del hecho. Y entonces él entiende que a la campaña habría que agregarle los padecimientos familiares, los trastornos, en definitiva, las consecuencias de ese siniestro. Él dice que alguna vez vio un programa de Canal 10 donde se entrevistaba a las familias que padecieron estas situaciones. Eso sí impacta, eso sí educa. Tristemente ya no somos tan vulnerables solo a las imágenes. Muchas veces las imágenes nos parecen una película más, pero lo otro, escuchar a padres, hermanos, amigos o familiares sobre lo que se vive después de un siniestro y los consejos que dan, capaz que nos ayuda más a educarnos. ¿Qué dice usted sobre esto? Sí, bueno, eso es un componente que, como decimos, está en todas las campañas y obviamente nosotros lo tenemos presente. Y muy probablemente podamos incluir, digamos, en lo que va del periodo, aspectos vinculados a el después, es decir, lo que implica. Eso lo hemos planteado muchísimas veces. De hecho, trabajamos con la red de víctimas a nivel nacional y también lo vivimos en nuestra función profesional. Es decir, sabemos perfectamente que eso es un componente central de todo esto y que aparte estuvo muy oculto durante muchos años. Y eso quizás sea el problema, digamos, o un problema bastante avanzado en tener esto en las agendas públicas, ¿no? O sea, hacer visible lo que no se ve. Por eso estos videos hacen visible también lo que no se ve en esa línea, digamos, de evitar que las cosas sucedan, así como también hacemos visible lo que sufren las 30.000 familias que el año pasado tuvieron un lesionado en el tránsito. Y otro oyente, por este mismo lado, propone lo siguiente. Él dice: accidentes vistos en TV impresionan en el momento, pero no cuando se maneja. Entonces sería distinto si por un tiempo se dejara los vehículos a un lado del lugar donde ocurrió el accidente. Así, dice él, así yo veía los desbarrancados por las montañas de Río Grande hace más de 30 años. Está hablando de Brasil, ¿no? Él propone una variante de lo que están haciendo ahora ustedes. Sí, Ustedes claro. están poniendo autos destrozados en algunos lugares, de gran circulación. Pero él dice, ¿por qué no, cuando hay un siniestro, dejar ahí mismo o a un costado el vehículo o los vehículos durante un tiempo? Sí, serían al año 60.000 vehículos parados en la vía pública, con lo cual es cierto, uno lograría el efecto del impacto, también colapsaríamos las ciudades, ¿no? Es decir, porque este es un problema de bastante magnitud, ¿no? Enseguida vamos a hablar de los números, justamente, y cómo viene la evolución de este problema, esta enfermedad que arrastramos como sociedad. Cuando son las 8:37, seguimos en la entrevista central de hoy. Estamos con el doctor Gerardo Barrios, médico intensivista, presidente de la UNASEV, Unidad Nacional de Seguridad Vial, desde que se creó esta agencia en el año 2007. Estamos dialogando con él en esta semana, que es la Semana Nacional de la Seguridad Vial, una semana en la que la UNASEV removió el debate con estas piezas de video tomadas de cámaras de videovigilancia que muestran incidentes de tránsito reales. Doctor Barrios, le propongo salir ahora de este tema de la campaña y comentar justamente en qué situación está Uruguay en materia de siniestros de tránsito. Según el último informe de la UNASEV, entre enero y septiembre de este año hubo 366 muertos en calles y rutas,
8,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. ¿Cómo hay que evaluar entonces esta cifra en la historia, en la evolución? Sí, bueno, precisamente las estrategias en materia de seguridad vial se miden en el mundo por varios indicadores. Uno de ellos es la mortalidad cada 100.000 habitantes, otro es la mortalidad cada 10.000 vehículos. Y en ese sentido, con ese índice, ¿cómo estamos a nivel internacional? Con los dos estamos, digamos, es horrible decir bien, porque esos 366 fallecidos nos desafían a decir que tenemos que mejorar muchísimo más. Pero si uno mira los 5 años, Uruguay ha tenido un cambio, digamos, radical en cuanto a todo lo que tiene que ver con las estrategias de seguridad vial. ¿Pero ha tenido cambios en los números? Sí, sí, cambios positivos. Nosotros veníamos del año 2010 con 19 muertos cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos 15 fallecidos cada 100.000 habitantes. Y la meta del 2020, siguiendo Naciones Unidas, es llegar a 8 fallecidos cada 100.000 habitantes. En el cono sur de las Américas, nosotros estamos por debajo del promedio. El promedio en el cono sur anda en 20 fallecidos cada 100.000 habitantes. Pero digo, todo este mensaje, si bien digamos tiene esa parte positiva y estimulante para seguir trabajando, nos desafía, como decíamos, a redoblar los esfuerzos, porque estamos convencidos de que se puede mejorar y mucho más. Nos detuvimos hasta ahora en los muertos, en las víctimas de los siniestros de tránsito. ¿Qué números hay en cuanto a heridos? Y en heridos también se da ese fenómeno, es decir, una cosa, digamos, acompaña un poco a la otra, es decir, la cantidad de lesionados y sobre todo lesionados graves sigue también esa curva descendiente, ¿no? ¿En cuánto estamos? Y no me acuerdo bien ahora la cifra de cuántos tenemos al 30 de septiembre, pero bueno, eso basta ver la página web para ver el informe, ¿no? Sí, pero déjeme ver, porque estaban esos números, se habían publicado en estos días. Me interesa sobre todo qué porcentaje de esos heridos son heridos graves, porque este es un aspecto del cual muchas veces se habla poco. Sí. Retomando lo que charlábamos hace un rato, ¿no? ¿Cuántos de los heridos en siniestros de tránsito quedan con lesiones graves, con discapacidades, por ejemplo? Claro. ¿No? Tomando en cuenta todos los heridos, por ejemplo, del año pasado, y eso se repite año tras año, el 85% de esos heridos son leves, es decir, tienen lesiones leves. Entre un 13 y un 15% tienen lesiones graves y alrededor del 2% son fallecidos. Eso quiere decir que graves en el país tenemos unos 4.500, 5.000, digamos, uruguayos que tienen lesiones graves producto de un siniestro de tránsito. O sea que son los traumatizados graves que vemos en las unidades de terapia intensiva, que van a sala de operaciones y se operan muchas veces, y que en definitiva después suman secuelas y lesiones invalidantes o con discapacidades. Y tenemos el dato en la proyección de cuántas personas quedan con discapacidad al paso del año, y actualmente, digamos, hay unos 1.200 uruguayos que año tras año quedan con una discapacidad. Es un número fuerte ese, ¿no? Es fuerte y poco conocido, nosotros lo hemos venido, por eso decíamos, todas estas cosas no pasan a partir de hoy, pasan de hace 30 años y estaba muy oculto todo esto. Y si uno suma todo lo que tiene que ver con costos, digamos, tanto por las discapacidades, las lesiones, los fallecidos, es decir, los años de vida que se pierden, digamos, bueno, estamos malgastando unos 1.100 millones de dólares al año en algo que se puede evitar. Eso sí lo llevamos al terreno de la plata, del dinero, pero lo primero que hay que considerar es el impacto en las familias, ¿no? O en la propia persona y en su entorno, ¿no? Exacto, porque aparte, digamos, nadie se imagina, solo aquel que tiene un lesionado hospitalizado, y sobre todo en la unidad de terapia intensiva, lo que significa no solo, digamos, para el lesionado, sino para las familias, y eso lo vemos hace 25 años. O sea que este es un tema que nos desafía de todo punto de vista y nos convoca a todos a trabajar en este tema, ¿no? Hablemos de las causas, entonces. Estos son los números, esta es la realidad, estamos viendo cómo evoluciona la cantidad de muertos, la cantidad de heridos. Hay una leve baja, estamos un poco mejor que hace 5 años, pero ¿cuáles son las causas de esta siniestralidad que todavía es tan alta?
Bueno, las causas están en lo que la gente puede ver en esos videos. Esos videos que hemos puesto en las redes se repiten 23.000 veces al año. 23.000 veces al año algún conductor o algún peatón no respeta una norma, sumando, digamos, lesionados a esa estadística. Y por lo tanto las causas son bien claras y todo el mundo las conoce, que Pero son el no respeto a las normas. ¿Esa es la causa única? No, supongo que hay una variedad. No, hay múltiples. Es decir, esto Porque, a no, ver, no en es... principio puede haber no respeto de las normas vigentes, imprudencia del conductor, claro. consumo de alcohol o drogas, mala señalización, mal estado de las vías de tránsito, vehículos con pobres sistemas de seguridad. Entonces, ¿por dónde entiende usted, por dónde saben ustedes que va lo principal? Lo principal va por el no cumplimiento de alguna de esas normas que tú mencionas. Y muchas veces son varias de esas normas que no se cumplen. El Por conductor ejemplo, alcoholizado excede la velocidad, hace maniobras imprudentes, cruza con la luz roja. Y esa es los condimentos, digamos, para esta asociación letal. El exceso de velocidad hace adelantamientos incorrectos, genera situaciones críticas en el tránsito y tenemos las colisiones frontales, a veces en una recta, digamos, que no justifica. El exceso de trabajo y las horas de conducción, digamos, hace que muchos camioneros, por ejemplo, se duerman al volante u otras personas también. El acceso fácil a un permiso de conducir, digamos, o un no adecuado examen psicofísico no detecta, digamos, aquellos conductores que se ponen a un riesgo mayor, como por ejemplo los que tienen trastornos del sueño. Es decir, hay una sumatoria de factores que todas tienen que ser abordadas, pero que también dentro de ese marco tan amplio de factores hay 7 factores que dice Naciones Unidas que tenemos que actuar y actuar rápidamente para disminuir a la mitad, digamos, la cantidad de fallecidos en el tránsito. Y esos 7 factores son muy sencillos y todo el mundo los conoce, que son la utilización del casco, cinturones y sistema de retención infantil, luces encendidas, respetar los límites de velocidad, no tomar alcohol si se conduce, realizar paralelamente controles y campañas de difusión y por último hacer traslados de heridos graves en helicópteros. Por lo tanto, si uno cumpliera estas 7 medidas y las desarrollara profundamente, seguramente mucho antes del 2020 íbamos a llegar a disminuir la cantidad de fallecidos en el tránsito. Ahora hablaremos de qué es lo que se está haciendo con ese esqueleto, ¿no? Con esa columna vertebral de fondo, qué es lo que se está haciendo efectivamente. Pero antes de todas estas situaciones que hemos estado comentando, quiero detenerme en una que es especialmente chocante, que es la de las motos y los menores en motos. Hoy el diario El Observador trae una nota que empieza así. Ezequiel viajaba en moto con sus padres en una ruta nacional cuando tuvieron un siniestro de tránsito. Él tuvo un traumatismo de cráneo grave, también traumatismo de tórax, y cuando despertó no podía mover las piernas. Sus padres murieron. Ese chico, con 1 año y 1 mes de vida, y pese a que en sus primeros meses había sido un niño sano, quedó huérfano y parapléjico. Es un ejemplo. Y luego da datos. En el mes de agosto de 2015, otros 2 pacientes, uno de 3 meses y 21 días y otro de 2 años, que viajaba atado con una bufanda, llegaron a cuidados intensivos del Pereira Rosell en circunstancias similares. Iban en moto sin casco y tuvieron serios traumatismos. Luego, más números. Fueron 60 los menores de 19 años que fallecieron en 2014 por siniestros de tránsito, según cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública todavía no publicadas. Y por cada niño de entre 0 y 12 años que muere por esa causa, otros 10 resultan lesionados graves. Algo que, con las bajas tasas de natalidad, Uruguay no puede permitirse, decía durante la segunda jornada universitaria de Psicología en el Tránsito la profesora Mercedes Bernadá. Este sí que es un drama, ¿no? Sí, igual que los otros. Nosotros trabajamos mucho con la doctora, estamos coordinando todos los aspectos de la protección de los niños, incluso con todo el trabajo que viene desarrollando la Fundación Gonzalo Rodríguez con el tema del sistema de retención. El abordaje de los niños en moto es un problema. Aquí está la foto, la nota trae la foto, usted la está viendo acá. Sí, la vimos. El padre que maneja la moto y tiene su niña sentada adelante y un niño
atrás, ¿no? Sí, digamos, nosotros en ese sentido, en el plan... Y nadie lleva casco, ni el padre, ¿eh? Ni el padre. Sí. Bueno, pero esas cosas, bueno, son las que nos convocan a decir, bueno, tenemos que ajustar mucho más todo lo que son los controles, porque en definitiva, si no hay controles, si no hay, digamos, presencia activa de agentes de tránsito, pasan estas cosas, es decir... Y a nosotros nos encantaría tener toda una flota, un parque automotor, digamos, con 5 estrellas de Latin Cup, motociclistas y niños que no viajen en moto. Es decir, hay una realidad, nosotros tenemos que ir adaptando y acompasando eso en un proceso que vaya incorporando todos estos aspectos. Pero principio tiene las cosas, si hay leyes hoy que impiden que estas cosas se produzcan, hay quien tiene que hacer cumplir esas leyes, digamos, y los cuerpos inspectivos, tanto departamentales como de la Policía Nacional de Tránsito, digamos, bueno, tienen que empezar a impedir que estas cosas ocurran. Desde que se puso en marcha la UNACEV en 2007, se aprobaron 8 leyes que regulan el tránsito, entre ellas la que obliga al uso de casco y de cinturones. ¿Qué pasa? ¿No hay un cuerpo de inspectores suficiente? No, no es que no haya un cuerpo de inspectores suficiente. Articular este país que estaba tan fraccionado, digamos, no ha sido fácil. Hoy estamos en un proceso de inclusión de todos los cuerpos inspectivos departamentales en forma coordinada con la nueva Policía Nacional de Tránsito. Eso va a permitir articular los recursos que se tienen. Muchas veces decimos, nos faltan recursos, no, pero en realidad lo que tenemos que hacer es articular lo que tenemos. Y por eso esta estrategia que hemos elaborado con el Ministerio del Interior de generar una Policía Nacional de Tránsito, que incluye el propio Ministerio ya ha establecido policías de tránsito en todos los departamentos, que no había, digamos, incluso en 33 el intendente ya firmó un convenio con esa Policía de Tránsito, nos va a permitir actuar mucho mejor en la observación del cumplimiento de las normas. Si no, esto no tiene solución. Pablo Intamusu, director de la UNACEV, decía en El Observador hace pocos días que en un mediano plazo se espera que toda la policía, no solo la de tránsito, pueda controlar las calles. Decía que se debe desandar un camino que comenzó en la década del 90 tendiente a separar al Ministerio del Interior de las cuestiones de seguridad vial. Exacto, porque en realidad lo que... ¿Vamos hacia eso, efectivamente? Sí, no cabe duda. De hecho, la práctica nos enseña que vamos hacia eso. Hoy los inspectores de tránsito no pueden hacer controles, digamos, donde más se producen la cantidad de siniestros, y muchos de esos gurises ocurrieron los fines de semana, donde, digamos, incluso las espirometrías se triplican y cuadruplican. Bueno, ya hay un camino recorrido de trabajo conjunto entre los inspectores de tránsito y la policía que ahora se ordena bajo esta estructura de Policía Nacional. Y de hecho, digamos, bueno, uno cumple las normas también porque sabe que hay controles. La Noche de la Nostalgia es el ejemplo más claro. En la Noche de la Nostalgia, espirometrías positivas hay 1,9% de todos los controles. ¿Y en el resto del año? En el resto del año 6%. Y los fines de semana llega a 15%. Entonces, bueno, de eso tenemos que actuar precisamente en los lugares más complejos, ¿no? Más preguntas. ¿Qué otras líneas de acción se está siguiendo, además de fortalecer los controles? Nosotros estamos guiados un poco por la Declaración de Naciones Unidas del año 2011 a 2020, la década de acción, que establece 5 pilares de actuación. Es decir, la opinión de los expertos en el mundo y sobre todo aquellos que hoy tienen los mejores resultados se establecieron esos 5 pilares. Estamos actuando en los 5. Ello tiene que ver con vehículos más seguros, usuarios de las vías públicas más seguros, tiene que ver con gestión de la seguridad vial más profunda de nuestras unidades, tiene que ver con mejorar las respuestas tras los siniestros de tránsito. Y en todos esos aspectos hemos actuado. Esas leyes que tú mencionabas, todos tienen los componentes, digamos, de todos esos pilares. Por ejemplo, en el caso de los autos, estamos en la línea de llegar a que en este país no se venda un solo auto que no tenga las 4 o 5 estrellas, como decía uno de los... está bien. Esta semana apareció el tema en el diario El Observador, en otra nota. Se marcaba algo que ya todos sabemos. Las características de los vehículos que circulan en el país desentonan, ¿no? En Europa, por ejemplo, muchos de los autos que se ven acá tendrían prohibido circular. Pero le preguntan las motos. Bueno, sin embargo, lo único que se les está exigiendo
es que tengan doble airbag, sistema de freno ABS y apoyacabezas en los asientos. Y esto es nuevo en realidad. Esto es del año pasado. Exacto. Recién el año pasado se impuso esta obligación. En otros países la exigencia es mucho mayor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede avanzar más? Primero porque somos países diferentes que tienen procesos diferentes. Los países que llegaron hoy, por ejemplo, como los europeos, demoraron 20 años en llegar a estas conclusiones, digamos, y a estas acciones. Uno no puede extrapolar lo que pasa en países que han desarrollado una política exitosa, política de seguridad vial, durante 20 años y aplicarla acá, que prácticamente tenemos 8 años de existencia. Esos 8 años de existencia han sido 8 años de batallas permanentes para avanzar en estos temas. Hemos avanzado en autos más seguros, con ABS y airbag. El próximo paso es seguir avanzando hasta que lleguemos a esa meta, y no en el plazo de 20 años, estamos hablando en el plazo que nos demos para ponerlo en práctica. Estamos avanzando en las motos. El experto que se consultaba en esa nota, que es Alejandro Furas, secretario general del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, decía que las normas de la ONU lo que exigen es que en determinadas condiciones las lesiones de los ocupantes del vehículo sean por debajo de un límite máximo permitido. O sea que en el ensayo del vehículo, lo que se mide es el tipo de lesiones que puede llegar a experimentar. Exacto, sí. Y no tanto con qué instrumentos se logra eso. ¿Qué se está haciendo entonces? ¿Vamos en ese camino acá? Sí, vamos en ese camino seguro. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la incorporación de otros aspectos que apuntan a esto también, en un proceso que ya empezó y que a su vez también tiene el componente motos. Es decir, en este país ingresa cualquier moto. No hay ninguna limitante para el ingreso de motos, y así están las cosas que vemos después en las vías públicas. ¿Cuándo va a aparecer esa nueva regulación sobre motos? Bueno, estamos justamente en una comisión trabajando con todos, porque digo, todos tenemos el discurso de mejorar, de evitar que las cosas sucedan, pero cuando uno pone sobre la mesa, digamos, un aspecto vinculado a los vehículos, ahí empiezan las dificultades y ahí empiezan los obstáculos. Nuestra misión es sortear esos obstáculos y poner, digamos, sobre la mesa las cosas que está demostrado que son útiles. Doctor Gerardo Barrios, presidente de la UNASEV, Unidad Nacional de Seguridad Vial, le agradezco que nos haya visitado esta mañana para abordar este tema que por supuesto nos agotó, que seguiremos tratando en otros programas con otros puntos de vista. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias a ti y a la audiencia por escuchar.